Sean ustedes muy bienvenidos a la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán para la realización de este evento que es para nosotros muy importante. El licenciado Miguel Alemán Velasco, presidente de la Fundación, me ha pedido que en su nombre le dé las gracias a don Enrique Calderón Alzati, director del ILSE, y a José Antonio Carranza, también de esta institución, porque vamos a presentar la primera parte de una serie documental que el ILSE ha preparado sobre la historia de México, que va a llevar por título Ecos de nuestra historia. Esta colaboración institucional que la Fundación y el ILSE tienen el gusto de presentar el día de hoy, tiene por objeto la revisión y divulgación de material fílmico original sobre diferentes periodos de la historia de México. Y nos cabe el privilegio de iniciar con el material fílmico que pudimos preservar aquí en la Fundación desde hace 36 años sobre el sexenio del licenciado Miguel Alemán Valdés, primer presidente civil del período postrevolucionario, y que lo pudimos ir guardando porque en aquella época, seguramente ustedes lo saben, no digo que lo recuerdan porque vemos todavía personas muy jóvenes, en ese entonces no existía la televisión y el material fílmico, los testimonios sobre lo que realizaba el gobierno pasaban en los cines, en los noticiarios de entonces. Entonces, no es una serie que haya sido preparada con los modelos actuales, sino que es el resultado de haber hecho una edición muy cuidadosa de un material que pudo preservarse en muy buen estado y que nos hace favor el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, con sede en México, para iniciar esta serie documental. Sin más, yo quisiera pedirle al director general del ILSE, a nuestro distinguido y admirado amigo el doctor Enrique Calderón, que sea tan amable también de presentar a ustedes la parte correspondiente e informar de esta colaboración institucional que aquí en la Fundación Miguel Alemán nos da mucho gusto contar con la presencia de todos ustedes. Don Enrique, por favor. Gracias. Me es muy grato saludarles y agradecerles su presencia aquí en esta ocasión, en la que tomo la palabra por unos instantes para hablarles acerca de los nuevos proyectos que el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa está trabajando como parte de uno de sus objetivos: contribuir a la difusión de la educación y la cultura. La historia, como todos sabemos, en primera instancia es el medio a través del cual conocemos nuestro pasado. Pero más allá de eso, la historia es un camino, una ruta que se transita en doble sentido. Por una parte, para quienes la investigan, la ordenan y la relatan, es una labor que pone a prueba sus capacidades de observación, de síntesis y de narrativa, que pone a prueba sus de síntesis y de narrativa que podemos conocer. Por otra parte, para quienes leemos o vemos algún material de carácter histórico, es la oportunidad de hacer un ejercicio de análisis y reflexión que nos permita entender el porqué las cosas que nos rodean.
el porqué de las situaciones que vivimos y el porqué el futuro puede presentarse de distintas maneras. Ecos de nuestra historia es el nombre de este nuevo proyecto de nuestro instituto, el ILSE, del cual les hablo y que, por raro que parezca, me remito un poco a mi formación académica como físico teórico. Les voy a explicar por qué. La definición de eco es la repetición del sonido por la repercusión del aire. Gracias al eco podemos volver a escuchar un sonido y apreciarlo con una perspectiva diferente en cada repetición. Pues bien, Ecos de nuestra historia es una serie de televisión que trae de vuelta al presente determinados acontecimientos y personajes de la historia de México a través de una recopilación y selección de materiales fotográficos y audiovisuales sumados a los testimonios y comentarios, ya sea de los protagonistas y testigos de este momento histórico o bien de expertos en cada uno de los temas que tratan. Esta primera temporada de 9 capítulos la hemos dedicado a un periodo de nuestra historia que de una forma u otra marcó el rumbo de México debido a la serie de cambios que se dieron entre 1946 y 1952. Me refiero al periodo presidencial del licenciado Miguel Alemán Valdés. Durante su sexenio se llevó a cabo un vasto plan de modernización del país. Se impulsó la industria, se renovó el sistema de transportación ferroviaria, se llevó a cabo un plan también de labor agropecuaria. También sobre la educación, no debemos olvidar la construcción y la terminación de nuestra ciudad universitaria, en donde hoy tiene su recinto la Universidad Nacional Autónoma de nuestro país. El deporte también fue algo muy importante. Creo que de alguna manera esto influyó para que por primera vez en nuestro país se celebrara una Olimpiada Mundial. Antes de nosotros no había ningún otro país de Latinoamérica que hubiera tenido este privilegio. En materia con la materia de las imágenes originales de la época que presenta la serie, sin duda vamos a reflejar este espíritu de transformación de aquel periodo importante en la historia de nuestro país. Desde luego que para que un proyecto de estas características vea la luz, se necesita de una colaboración importante. Por ello quiero agradecer especialmente a la Fundación Miguel Alemán y a su director, el doctor Alejandro Carrillo Castro, quien además participa en la serie con sus comentarios, por compartir con el ILSE este valioso acervo audiovisual, sin el cual esta primera entrega de Ecos Industriales no habría sido posible. Por supuesto que también doy las gracias al equipo de trabajo de nuestro instituto, el ILSE, la mayor parte de los cuales están aquí en esta sala con nosotros en esta tarde. Este equipo se encargó de dar forma a este proyecto que estoy seguro será del interés, el agrado y sobre todo de utilidad para investigadores, maestros, estudiantes y para el público en general. Muchas gracias. Antes de pasarle la palabra al ingeniero José Antonio Carranza Palacio, subdirector general del ILSE, quisiera yo informar a los presentes que esta transmisión está pasando en vivo a través del canal de YouTube ILSE Televisión y que él seguramente
nos dará los detalles adicionales de la importancia que tiene que estemos dando inicio a este proyecto conjunto del ILSE con la Fundación, precisamente en este evento. Ingeniero, por favor. Distinguidos invitados, muy buenas tardes. Es un placer saludarlos y agradecerles su presencia. Nos hemos reunido para la presentación de un nuevo proyecto muy importante y significativo para el ILSE. Proyecto importante a nivel cultural. Su realización nos pone en contacto con nuestro pasado, nuestra historia, además con sus protagonistas, sus testigos y con las personalidades que participan con esos comentarios. Ecos de nuestra historia es el título de este proyecto y su propósito es traer al presente aquellas etapas y momentos históricos que por sus características y complejidad han sido determinantes en la construcción del México actual. La recopilación de imágenes, testimonios y comentarios que presenta conforman una serie de televisión que da pie al análisis y reflexión sobre lo que fuimos y lo que somos como país y como ciudadanos. Esta primera temporada se centra en los aspectos más importantes que caracterizaron la presidencia del licenciado Miguel Alemán Valdés, principalmente su plan de modernización. En este sexenio se sentaron las bases para la construcción de un México más urbano, con más edificios, fábricas, escuelas, hospitales y carreteras, así como la ciudad universitaria, infraestructura que en su momento se tradujo en un importante factor para nuestro desarrollo socioeconómico. Quiero hacer énfasis en el aspecto de las imágenes, porque esta primera temporada de la serie se apoya totalmente en el acervo audiovisual que nos facilitó la Fundación Miguel Alemán, y es gracias a su labor de preservación y resguardo de esta memoria histórica que hoy podemos presentarles ecos de nuestra historia. Muchas gracias, doctor Alejandro Carrillo Castro. No puedo dejar de mencionar, además, nuestro agradecimiento a los equipos humanos del ILSE que pusieron todo un granito de arena para que la producción de esta primera entrega fuera una realidad. Muchas gracias. Antes de proceder a la presentación de un video que demuestra lo que va a contener la serie Ecos de nuestra historia, quisiera yo simplemente informarles que la serie consta de 9 capítulos y cada capítulo lleva una pequeña introducción que preparó el equipo técnico del ILSE, a quien le quiero dar las gracias por haber hecho la posibilidad de que se presentara en diversas partes de la Fundación. Algunas entradas se filmaron aquí en la biblioteca, otras junto al automóvil que usaron varios presidentes, que está en la parte de atrás, y lo verán ustedes. Básicamente la idea era hacer más accesible la presentación de estos 9 capítulos, que en principio está orientada a presentar por sectores, como ahora ocurre con los informes presidenciales, los sectores económicos, sociales, la tarea que se realizó durante ese sexenio. No fue concebida en esos términos. Se presentaban estas informaciones en los cines cada semana. La tarea fundamentalmente de darle esta estructura sectorial se debe a la colaboración que pudimos realizar conjuntamente con el ILSE, y estos 9 capítulos, cuya muestra
muy pequeñita les vamos a mostrar a ustedes, están también a su disposición en un cuaderno, un estuche, en donde quienes los quieran contar para poderlos distribuir, utilizar en escuelas, en instituciones de educación superior, me imagino que no hay ningún problema para que, dándole el crédito correspondiente al ILCE, puedan ser utilizados. Sin más, entonces le vamos a pedir a nuestro equipo técnico que nos haga favor de mostrar este video de demostración de la serie Ecos de nuestra historia que ustedes van a poder ver en la pantalla. Ecos de nuestra historia. Es una serie de corte documental que rescata parte del patrimonio audiovisual de distintas épocas de la historia de México para hacer un retrato detallado de los sucesos y personajes determinantes en cada una de ellas, complementados con los comentarios de expertos en estos temas. Esta producción cuenta con la colaboración de diversas instituciones y organismos como la Fundación Miguel Alemán. Esta primera temporada de 9 capítulos la hemos dedicado a un periodo de nuestra historia que de una u otra forma marcó el rumbo de México debido a la serie de cambios que se dieron entre 1946 y 1952, el periodo presidencial del licenciado Miguel Alemán Valdés. Sean cordialmente bienvenidos a Ecos de nuestra historia, una serie en la que auténticas imágenes de archivo relatan fielmente una época concreta del devenir político en México. En esta oportunidad abordaremos lo más sobresaliente de la presidencia de Miguel Alemán Valdés, transcurrida entre 1946 y 1952. La promesa de Miguel Alemán fue el desarrollo económico. Provenía de Veracruz, un estado particularmente bien dotado en recursos naturales, y quiso proyectar esa riqueza al resto del país. El nuevo presidente de México, licenciado Miguel Alemán Valdés, rodeado de sus colaboradores, penetra en el recinto oficial. Vítores y aplausos llenan la sala, rompiendo la tradicional seriedad de la ceremonia. El licenciado Alemán saluda al presidente del Congreso y, en medio de un silencio expectante, con el texto de la Constitución Política de México, jura guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo le ha conferido, cuidando en todo por el bien y seguridad del país. En 1946, los recursos educativos en cuanto a planteles y maestros en los niveles preescolar, básico y medio eran insuficientes para atender a la población mexicana. A esto hay que sumar que el intenso programa de modernización del país requería personal especializado en diversas áreas técnicas y sociales. El primer mandatario inaugura 12 escuelas construidas por un patronato bajo la presidencia del señor Aarón Sáenz. La Unión Nacional de Productores de Azúcar dona las escuelas Defensor de Anáhuac y Defensores de la República con un costo de 555,000 pesos. El arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, realizador de las obras, explica al primer mandatario cómo en 135 días se erigieron 10 planteles, batiendo récord de tiempo y economía. La educación superior también encontró decidido apoyo durante este mandato. Se construye la ciudad politécnica en terrenos de Santo Tomás y se emprende una gran obra, anhelo de todo universitario mexicano, la ciudad universitaria. Es hasta la gestión de Miguel Alemán cuando se logra consolidar un verdadero sistema de servicios para la salud y de protección tanto a la infancia como a los trabajadores. Para lograrlo, se contó con el apoyo de los más destacados profesionales de distintas especialidades médicas y de los mejores avances tecnológicos de la época. Mexicanos que jamás habían puesto un pie en un hospital conocen por primera vez las ventajas de ser atendidos por profesionales de la medicina en instituciones adecuadas. En 1952 la población de México era de 27 millones. Esto significó construir no solo hospitales, sino viviendas dignas para los trabajadores. El gobierno de Miguel Alemán
planteó una serie de medidas enfocadas a incrementar la productividad del campo en concordancia con su programa de modernización e industrialización del país. El campo mexicano era un campo que estaba muy rezagado tecnológicamente. Entonces se inicia el gobierno del licenciado Alemán precisamente con esa meta. Se empezó a buscar la manera de producir más y que se incrementara el volumen de lo producido, que era una manera de aumentar el ingreso del campesino. Fue cuando se empezaron a usar las semillas mejoradas. El mandatario, acompañado por el ministro de Agricultura, don Azario Ortiz Garza, visita el laboratorio de obras hidráulicas, donde los alumnos estudian el cálculo de tuberías, motores, bombas y turbinas, buscando el mejor aprovechamiento de la energía hidrodinámica. Hubo avances notables que en conjunto elevaron el nivel de vida que se tenía en el país. México, declara el presidente Alemán Valdés, no quiere lucha ideológica, quiere trabajo. Llama la atención de los congresistas la canalización de las aguas del río Lerma, que a través de un portentoso túnel traerán dentro de poco un gran caudal de agua para los 3 millones de habitantes de la metrópoli, a quienes el Departamento del Distrito Federal, por medio de sus direcciones técnicas, trata de servir del mejor modo posible. Al llegar Miguel Alemán al poder en 1946, existía ya una generación de jóvenes que habían recibido cierta formación deportiva y lo que correspondía entonces era dar seguimiento y mayor impulso a la práctica del deporte, no solo por sus beneficios a la salud y a la formación ética, sino como una forma de cohesión social, aparte de abrir una puerta más a la presencia y representación de México fuera de nuestras fronteras. Ejecutando con notable armonía ejercicios calisténicos, marchan contingentes de comunicaciones y obras públicas, seguidos del brillante conjunto de acción deportiva, que conquista el aplauso de la multitud por su perfecta organización. En Los Pinos lo espera el licenciado Alemán, junto con el licenciado Gualvidal y el general Clark. El presidente pone la antorcha en manos de Isidro Reséndiz, campeón de gran fondo. El gobierno de Miguel Alemán tuvo el escenario idóneo para estrechar los lazos con los Estados Unidos y establecer relaciones respetuosas que beneficiaran a ambas naciones. Su Excelencia, señor presidente, gobernador, agradezco profundamente la cordial bienvenida que me extienden en el nombre de la antigua y noble Ciudad de México. Admiramos el precioso aire de Tenochtitlán. 2 millones de neoyorquinos resistiendo la helada lluvia dan al presidente de México la más grandiosa recepción que se ha tributado a un dignatario visitante. En nuestro país, la formación marcial ha existido desde tiempos prehispánicos y siempre ha tenido un peso político muy importante, de tal manera que la atención al sector militar en todos sus niveles constituye una de las prioridades porque simboliza nuestro nacionalismo y soberanía. El presidente alemán, con los agregados militares extranjeros y altos oficiales de nuestro ejército, presencia la última fase de los ejercicios que realizan los cadetes de San Jacinto sobre el terreno donde se instalará el moderno colegio militar, según explica el general Alamillo, director de este plantel, en el que se han forjado tantos héroes y se preparan los futuros guardianes de nuestra patria. El subsecretario contraalmirante Schaufelberger transmite el saludo presidencial diciendo: los hombres del mar son factor valioso para lograr la grandeza legítima de México. Así podemos decir que los 6 años de gobierno de Miguel Alemán son parte fundamental de los ecos de nuestra historia. Muchas gracias por haberme acompañado a lo largo de esta serie. Se despide de ustedes Alejandro Carrillo Castro. Como podrán haber visto ustedes, esto es tan solo una pequeña muestra de lo que contienen estos 9 capítulos de cerca de 50 minutos cada uno. Es un México al que vale la pena volver a conocer. Era un México de 26 millones de habitantes, hoy tenemos casi 100 millones más.
cuya capital era apenas de 3 millones y se estaba construyendo la primera conducción de agua hacia la capital. Se construían las primeras escuelas bajo la supervisión técnica de ese joven arquitecto, lo acabamos de ver, Ramírez Vázquez, que después fue reconocido a nivel internacional por su tarea en muchos de estos campos. Un México en donde las campañas políticas, que ahora se nos parecen muy complicadas con 3 meses, duraban todo un año, y en donde en la época del licenciado Alemán ocurrían cosas como el cambio de nombre del partido político que había promovido su candidatura. El licenciado Alemán inicia en 1945, en junio, la campaña con las siglas del Partido de la Revolución Mexicana, promovido por el general Cárdenas, y en enero del 46 se cambia el nombre al Partido Revolucionario Institucional. Era un México totalmente diverso que vale la pena conocer porque, como aquí se ha dicho, es uno de los sexenios en donde constituye un parteaguas, lo dice el historiador Enrique Krause. Empieza a modificarse el paradigma de desarrollo del país, de un país fundamentalmente agrícola, pasamos al inicio de un país urbano que es el que ahora tenemos. Y precisamente este material tan cuidadosamente elaborado y editado por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa permite a quienes estén interesados en conocer la historia de nuestro país el conocer de viva voz y de manera directa de dónde venimos, para entender, como decía Carlos Fuentes alguna vez, por qué estamos donde estamos y a dónde podemos imaginar que podemos dirigirnos en un futuro inmediato. Les invitamos a que puedan ustedes conocer esta serie a través de los medios de difusión que utiliza el ILCE, y desde luego a quienes estén interesados en adquirir la colección, con mucho gusto está a sus órdenes. Quiero agradecerle nuevamente a don Enrique Calderón Alzati su magnífica disposición para que se pudiera aprovechar este material audiovisual, a mi querido amigo de mucho tiempo, don José Antonio Carranza, a Miguel Ángel González Armas, que está aquí con nosotros y que fue uno de los que más interesados estuvo en que se pudiera, Sánchez Armas, perdón, que se pudiera llevar a cabo este primer capítulo de la serie documental que el ILCE tiene preparados para conocer los ecos de nuestra historia. A todas y todos ustedes, muchas gracias por su presencia y les invitamos a que disfruten ahora un vino de honor. Muchísimas gracias.